Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, suena CDC, suena felicidad. Y es que, aunque ya no los conozcáis, van caemos bien con este grandísimo gusto musical. Estamos con dos de los grandes, estamos con una conexión astur-australiana, de seguro que ya sabéis de quién estoy hablando con tantos pistes. Suena un grupo australiano, suena un poco música de funeral, pero ellos en realidad son todo lo contrario. Son alegría, muchísimo talento y muchas ganas de revolucionar todo el Piteru, que es lo que nos presta. Estamos con Lucía Fernández y Rafa García de La Tabernilla de Oviedo y un auténtico placer que estéis aquí. ¿Cómo estáis, amigos? Muchas gracias y aquí encantados a tu vera. Suena CDC, suena bien, ¿no? Siempre suena bien a CDC. Claro. Hello, con H. O buenas y buenas, guajes, guajos, o todo lo que se menea. ¿Cómo presta? Bueno, lo primero, Lucía, Yes Guisandera, esto honor, ¿no? Total. Claro. Total y absoluto. Me emociona y todavía me respiro. Me encanta. Me encanta. O sea, cocineros y cocineras somos, o son muchos, porque yo el título no lo tengo, pero guisanderes somos 43. Ya, a mí luego hay gente que yo creo que no está tan metida o a lo mejor no sabe todo lo que significa y dice, dais cuenta que los paisanos siempre decimos que son chefs y les mujeres son guisanderes, como que hay algo para hacerles de menos. Y ostras, no sé, yo lo veo o con tanto cariño, con tanto honor, que no veo esa... Entiendo la distinción paisanos, mujeres, que muchas veces no vos damos todo el reconocimiento que meréis, pero el título de guisandera y es tan guapo, no sé. Para mí, como asturiana, carballona 100%, pero sobre todo Asturias la llevo la vena. El tener este título para mí me hace feliz y me lo llevaré en un rincón de mi corazón hasta el día que me vaya. Claro, y luego además la importancia del futuro, quiero decir, bueno, porque Les Guisanderes y una marca agarrado mucho puso durante muchos años, hubo muchísimas mujeres que lo echaron a andar y a día de hoy sois lo que sois pues en gran parte gracias a ellas, pero tiene que haber un relevo y tenéis que venir ahí también pues dando caña, ¿no? Lo mejor de esto, que hay gente muy mayor, gente mediana y gente joven. Yo estoy ahí en casi ya les mayores, o sea, mediana edad. A ver, pero todavía lo que me presta... lo que quiero deciros con todo esto es que hay mucha gente mayor todavía dentro de guisanderes, que están jubiladas y demás, y quédame mucho por aprender de todas ellas. Claro. Y yo no voy a perder el tiempo y voy a ser muy pesada, sé que igual les caigo hasta mal, pero voy a intentar recopilar recetas y todas aquellas cocinas que les hizo triunfar en sus locales, como ya tengo alguna que ya me dijo por ahí que fue de las primeras que hizo les faves con tropicón, con tropezones. ¿Con tropezones? Sí, hay una de ellas que fue la primera, o por ejemplo el otro día probamos un brazo gitano que nos dejó a todos, bueno, claro, sí, ¿no? Impresionantes, sí. No, estamos ya viéndonos todavía la boca de pensar en él. O sea, fuimos con unos amigos que él y un llambión de narices y todavía cada vez que hablamos del José brazo... de Casa Chema, ese y el llambión. Y cada vez que hablamos de él todavía se relames, que aquello era una maravilla. Entonces mi intención es esa, más que nada, el aportar todo lo que pueda dentro de mí y sobre todo el sacar esas recetuques que las dejamos ahí porque todas somos, al final yo creo que somos un grupo de gente, sobre todo cocineras, guisanderas, llámanos como quieras, pero somos humildes. No, cuando nos halagan hasta danos un poco de vergüenza, yo creo. Bueno. Entonces, como somos personas humildes, el intentar sacar esas recetas que para ellas no parecen nada,
pero para todos vosotros, los que venís a sentaros a nuestras mesas, flipáis, claro, y es lo que queremos. Claro. Y yo es lo que voy a intentar hacer. Sobre todo, esa va a ser mi labor de ahora hasta que siga con ellas. Bueno, pero yo desde que vos conozco, vosotros en vuestra casa básicamente lo que hacéis es guisar. O sea, no estamos descubriendo nada, ni tienes que... Evidentemente, todos aprendemos de todos. Sí. Pero quiero decirte que en vuestra casa lo importante es el fondue y las horas de cocina. Mucho más secreto no hay ahí. Productazo. El plato de cuchara desde el primer día ha sido parte de la tabernilla y eso es cierto. Claro. Y también es cierto que desde el primer momento Lucía se destacó en los platos de cuchara, precisamente porque es algo que le entusiasma. Y ver a los clientes preguntarte siempre, ¿qué tenemos hoy de cuchara? Pues lo dice todo en este caso de la tabernilla y evidentemente de Lucía. Espera, que allá voy. De hecho, cuando hacemos les jornadas australianas, a ver, yo nunca estuve todavía en Australia. ¿En serio? Todavía. ¿Pero cuántos años lleváis juntos? ¿Juntos 30 muchos, y cuántos? 30 y muchos, ya perdíme. Y estáis diciéndome que todavía no fuiste a conocer la tierra porque de Rafa. estamos trabajando todo el día. Bueno, no da pero tiempo no a lleto todo. a trabajar. Ya lo Pero sé. bueno, iremos. una visita de Australia no lo haces en 15 días. Ya, eso es verdad, sí. O sea, el ir a conocer Australia es todo un viaje. Estamos esperando a que nos invite, desde aquí hago un llamamiento al Club Español, a que nos invite a las guisanderas a Australia. A cocinar. Eso es un Molaría, intento, molaría. Sería la puntazo. hostia. Wow. Claro, el intercambio. Porque ¿Te imaginas? tú, Rafa, ¿con cuántos años viniste para acá? Bueno, yo ya vine... Yo en España estuve en varias ocasiones, pero la última vez cumplí los 30 aquí en España. Vale. Y cuando vine precisamente por este entusiasmo que yo encontraba en que iba a ser las Olimpiadas en Barcelona, la Expo en Sevilla, Madrid Ciudad Cultural. Me olía que algo se iba a cocer, algo estaba pasando y yo no me lo quería perder. Y tanto fue que cuando vine, la verdad es que me impactó muchísimo todo lo que vi nuevo que no vi años atrás cuando vine la penúltima vez. O sea, me impresionó mucho. Hubo como una modernización grande, ¿no? Sí. Yo por lo menos lo visualicé. O sea, yo me acuerdo perfectamente cuando marchamos la última vez a Australia y cuando yo volví, es que se veía que había un cambio importante en la sociedad, en la actitud de la sociedad, en la moda, en la música, en tantas cosas que dije yo, bien, acerté. Bien. Tanto es que me casé aquí. Claro. Tanto que encontróme, ¿oíste? Tanto buscar. Mira, pero el otro día precisamente debatíamos esto en la presentación del libro de la Fabada. Y decíamos, con una modernización tan grande, con la Expo, las Olimpiadas y tal, el anuncio estrella de ese año fue el de la señorina aldeana, que la ponían, ya sabes. ¿La litoral? Que tú ves el anuncio ahora y la verdad es que da vergüenza. Da vergüenza porque da un retrato de una cosa que evidentemente no somos, ¿no? Ni nunca fuimos. Pero esa zona como pueblerina. Entonces, pero bueno, intentaron a mí poner dio... ese doble contraste, que a mí eso me sigue ofendiendo mucho. A mí que no me importa, yo a mí no que me veo así, encanta. Yo pienso que prefiero que piensen que soy pueblerina. No, pero sí, ser del pueblo y algo maravilloso. O sea, encanta, yo lo que queremos todos, pero no lo denigres. Ya, eso sí. Pero yo lo vi con ojos de foráneo. Claro. Yo lo vi con que por fin meten una fabada en una lata. ¿Por qué? Porque en Australia... Tú querías llevarlo para allá. Los baked beans, famosos baked beans, o sea, llevaban décadas en los supermercados y en las estanterías. Entonces, yo le dije, ostras, mira... Funciona, marketing, futuro, más clientela, nuevos mercados. Claro. Yo lo vi de esa manera. No, pero bueno, 100 años cumple, creo que acaba de cumplir 100 años la primera fabada enlatada. Y es verdad que, claro, para un asturiano era casi como un sacrilegio, pero pensado así, está muy bien pensado y tuvo muchísimo éxito. O sea, simplemente con la migración y los centros asturianos que hay por el mundo... Bueno, yo lo tengo clarísimo. O sea, los anglosajones cuando vienen a Asturias y prueban una fabada, lo primero que nos dicen es las mejores baked beans que he probado en mi vida. Claro. Y nada tiene que ver con baked beans. Claro. Es una elaboración totalmente diferente. Claro.
Y es verdad que, bueno, tampoco yo muy complicado ganallos en gastronomía. Además, lo que os iba a decir, que yo cuando les jornades australianas digo, madre, si yo no estuve en Australia, ¿ahora cómo lo hago? Ya. Mándanme rabo de canguro, sí. Mándanme emu, bueno, fue que divertido, es una fue muy avestruz, divertido. Me mandan cosas y digo yo, nada, pues aquí ¿qué hacemos? Disfrazarlo. Rabo de canguro, digo, espérate, que lo hago como una carne gobernada a la asturiana, o sea, y todos, ¡guau, claro. Y digo, bueno, echamos un poquitín más de alguna especie o tal para engañar el plato, porque es que es muy complicado, o sea, el traer el producto de allá y que allá, es que es verdad, el canguro ni lo comen. No, sí. Sí, allí el canguro más que nada se lo dan. No es el alimento más popular. No es el alimento más popular. Es más, mi suegra siempre presume de que la superrina, ¿cómo se llamaba, Rafa? Ahora mismo ni me acuerdo. Tuvo tantas. Sí, hombre, la que había una osa ahí en el Parque San Francisco, coña. Petra estaba guapa, formida y bueno, corría como que si yo, porque todas las noches le hacía unos guisos de canguro que alucinaba la perruca. Y claro, ¿cómo lo hacía? Con la base de la cocina tradicional de acá. O sea, que allí el canguro... O sea, nosotros estamos aquí a veces pagando pastizales porque hay una carne exótica. Sí. Pues yo me acuerdo una vez que vivía en Avilés y fui a comerlo a la Felguera porque hubo unos jornales de canguro a probar aquello. Con, no sé, 20 y pico años. Aquí flipan. Cuando viene un australiano y le doy una hamburguesa a canguro, dice, esta está chifla. Y ya te lo digo. Ellos allí no lo comen. ¿Qué va? Porque vosotros... Normalmente no. O sea, los que sacaron como alimento para el humano al mercado realmente fueron los americanos. Uh-huh. Los americanos, cuando surgió esta película de Cocodrilo Dundee, aprovecharon ese momento para decir, oyes, hay que explotar esta circunstancia. Y de repente aparecen las hamburguesas de canguro. Claro, vale. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, sí es una carne saludable, las cosas como son. Uh-huh. Porque tiene 0 grasas, tiene 0 colesterol, o sea, tiene muchos beneficios y está probado científicamente. Pero no era lo más habitual. Que cierto es que los aborígenes australianos sí se alimentaban del canguro y muchos otros animales de los desiertos. Claro. De hecho, ya os doy yo pie de ello, que cuando trabajo la carne de canguro y la cojo con las manos y demás, para quitar el olor a prao, cuéstame. Sí. Claro, sí, porque al final huelen las manos a prao, que es increíble. O sea, hay que macerar. Es tremendo. Ajá. Pero es verdad que cuando vienen australianos dicen, ¿qué cosas? Con la de años que vivo allá y vengo a probar carne de canguro aquí en Asturias. Sí. Yo uno de los platos... Ese no se puede quitar. Claro. Ese ya la insignia del miome y ahí va a quedar por la historia de la taberna. Ahí va a quedar siempre. Sí. Porque empezaste con los vinos australianos un poco que aquí eran unos auténticos desconocidos y ahora, bueno, poco a poco van entrando un poco más... Bueno, nosotros cuando empezamos en la tabernilla antigua, en el 2005, pues evidentemente había que reconocer que en ese momento en Oviedo había muchas vinaterías y era un momento del auge del vino y nosotros nos tuvimos que diferenciar de alguna manera. Entonces vi oportuno pues meter productos de alimentación diferentes y evidentemente vinos que yo ya los tenía contrastados, australianos, para dar una diferencia y que bueno, dar una oportunidad también al cliente a probar otro tipo de sabores. Claro. Porque una Shiraz siempre será una Shiraz, pero tenemos que reconocer que depende de dónde esté la cepa, sabe de una manera o sabe de la otra. Claro. Sí. Y es verdad que nosotros, que siempre fuimos un público, yo pienso, bastante cerrado para probar cosas y repugnante, hubo una época que tuvimos por lo menos una mínima apertura y te decían, vino asturiano, venga, vamos a probarlo. Tira para adelante. Sí. A veces igual probamos más vino australiano que vino asturiano, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el público le gusta probar cosas diferentes. Y jugar, ¿no? Estamos en una sociedad que está constantemente evolucionando, como todos sabemos, con redes sociales y esto y lo otro más allá, vamos a una velocidad tremenda, que vamos a pegarnos un tropezón terrible. Correcto, sí. El día que frenemos un poco... Ya. Pero bueno, el probar vinos nuevos es bueno. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los tintos gallegos. Sí. Los tintos gallegos ahora mismo están teniendo un éxito a base de que gente quiere probarlos y reconocer que es un producto de calidad y de muy buen sabor. Sí. Y esto es lo que conlleva el probar. Y en el mundo del vino hay que probar y probar. Pero aunque sean tan diferentes, incluso el vino australiano y el vino asturiano son muy iguales. Porque son tan diferentes los dos que en una cata ciegas el amargor que tiene el nuestro y
ese fondo tostado y demás que tiene el australiano son tan diferentes que al final tienen esa similitud de igualdad. Terruño, ¿no? Sí, tiene ahí una... sí. Bueno, somos antípodas. Claro. Cuéntalo del cava o el champán. Por Dios, aquel tinto que tomamos, bueno, que sí, estaba tan bueno. tuvimos una experiencia muy buena cuando nos llegó a mediación de un distribuidor un champán de Shiraz de Tasmania. ¡Hala! Impresionante. Una pasada. Nunca se nos olvidará en la vida. Aquello fue de lo mejor que hemos probado. Y supongo que luego intentando conseguirlo para traerlo, pero fue muy complicado, ¿no? Complicado. Claro. Y a día de hoy sigue siendo complicado encontrar joyas australianas que puedan llegar a Europa. Claro. Los que más tienen son los ingleses. El mercado inglés tiene un número de vinos australianos espectaculares y de bodegas impresionantes. Pero de momento no llegan a España. Claro. Ya, los que tenemos aquí ya son conocidos. Claro. Y lo de montar bueno, cuando vayas a ver a la suegra, ya sabes, un par de maletes y trae la carga de vino. Va a ser complicado, eso va a ser complicado. La aduana, ya veis los aduana. Programas de televisión. Vamos a salir ahí los más famosos de Australia España. Puedes sacar todo lo que quieras. Lo malo es meter. Lo malo es meterlo aquí, ¿eh? No, meterlo en Australia. Meterlo en Australia. Es súper difícil meter producto en Australia. Claro. Muy complicado. Bueno, vosotros tenéis dos, aparte de la hamburguesa de canguro y de la carne, bueno, que a veces traéis de payalantrones, la fabada de la que sois finalistas, el pote del que también sois finalistas y el concurso de callos que acabasteis ganando los mejores de España, yo creo que convirtióse casi en la Santísima Trinidad de la tabernilla, ¿no? Sí. Me encanta. Claro. Me encanta. Y feliz, Talentafarra, ¿no? Claro. de callo estos días. Vuelvo a callada por arriba y por abajo. Pero mira, fue una cosa muy distinta y muy valiente porque vuestros callos sí que son, no voy a decir distintos, pero son vuestros. Los asturianos, que ya os digo que somos muy cerrados y normalmente no, a mí explicámoslo un día y tenéis razón, lo del callo piquiñín y picantín, dices, o non. Porque para el occidente eran mucho más grandes. Claro. Y el vuestro y un callo más grande. Esto ya como el pote. Que si lleva fabada, que si lleva fava grande, que si lleva fava pinta, que si lleva oreja, que si lleva chosco, que si lleva pantrueque. Pues los callos igual. En unos zones los hacían más grandes, en otros más pequeños, pero realmente el callo tan piquiñín como se ve ahora, pues a mí cuéstame recordarlo, sobre todo si me voy al recetario tradicional asturiano. Tenían una medida considerable en el cual mordías y veías el callo. Pero bueno, no pasa nada. Ahora fueron evolucionando como toda la gastronomía asturiana que va evolucionando y a gusto del consumidor. Yo me diferencio por eso, porque piquiñinos hay muchos. Pero un callo que se vea y demás, pues hay que ir ahí en Oviedo, hay que ir a la tabernilla. Claro. Y a algún otro lado que también sé yo que los hacen bastante parecidos a mí. Pero que no son sábanas. Quiero decir, no, para nada, no, hombre, por Dios, no. Madrid y otros sitios y Por darle una medida sería, por ejemplo, un 2 por 2 centímetros, 2 por 2. Y lo más importante de nuestro callo es también pensar de que hemos escuchado muchas paisanas que nos explicaron cómo se hacía antiguamente y para ellas había puntos que se coincidían y uno de ellos era el muerde. Claro. Decían, es que el callo tiene que morderse. Claro. Si no se muerde el callo, entonces no estás comiendo callos. Y muchos otros puntos que nos ayudó a evolucionar. Y evidentemente para nosotros es muy importante también el trabajar con lo que llamamos vaca vieja. La ternera no la usamos vaca vieja, que tiene otro tipo de textura, otro tipo de muerde, otro tipo de sabor. Y de cocción. Y de cocción, evidentemente. Claro, lo que pasa es que ahora estáis en cocina continuamente dando ya los callos, claro. Ay, me encanta. Sí. Sí. Y es duro, porque bueno, es que sobre todo ella lleva soca. Sobre todo cuando ganamos el concurso, la verdad que ahí francamente lo pasamos mal, ¿eh? Porque claro, llega un ahí momento eché que mano todo el mundo, sí. Ahí eché mano a los amigos a que me ayudaran a cortarlos. Ahí tuve a un amigo que es un cantante de aquí asturiano, Alex El Rosio, un abrazo para él. Y allí lo tuve el prubitín, que él como ingeniero los cortaba como yo decía, solo le faltaba sacar la escuadra y el cartabón. Pero sí, al principio sobre todo lo pasamos francamente mal, pero bueno, hoy por hoy la evolución y el tiempo y luego la experiencia pues ya te da cómo organizarte y demás. Nos gestionamos de otra manera. No, y además que fabada, pote y callos precisamente son platos donde no hay mucho atallo. Nada, hay que tener paciencia. Claro,
No hay... Buen producto y paciencia, pero sobre todo también buen producto y asturiano, por Dios, ¿eh? Sí, ¿no? Faves... Por Dios que se anda acá, Cuenta eso, porque luego quedo yo de repugnante. Ya en plan, estoy podre de... Ese es el problema de hoy por hoy, que vamos a no sé dónde de Castilla. Hicieron una fabada. No, hicieron unos fabuques. Claro. Fabuques, no faves siquiera. No le vamos a dar el adjetivo de faves. Eran unos fabuques, porque, hosti, al final muchas cosas de las que probamos, incluso cuando nos vamos al tema de latería, presumir, es una fabada. No, no es una fabada, son unos faves, lataes. Coño, porque al final lo sabemos todos, que es imposible meter en unos lates de conserva faves y GP. Entonces, cuando vamos a un restaurante hay una gran diferencia y el consumidor al final, el que se piense que es tonto, de tonto no tiene nada. No. Y el más listo. Y hoy por hoy estamos muy formados gastronómicamente y venimos pisando fuerte. Y la gente sabe de sobra lo que come y sabe dónde tiene que ir. Y una buena fava se diferencia, al igual que el compango y todo lo que, lo que le concierne. Sí, porque a mí a veces me da la sensación que tenemos un plato icónico. Bueno, tenemos muchos icónicos, pero este sobremanera. Sí. Y a veces lo ves por ahí en unos menús y luego que si con cachopo y un menú tirado de precio. Imposible. Y tú dices, imposible. ¿Qué necesidad hay? Ninguna. La competencia es tan brutal, tan brutal. Que es muy complicado. Es muy complicado. Pero luego hay que aguantar. La gente tiene buena intención, pero es muy complicado. Lo estaban pero al hablando final te lo hace da poco, la trayectoria. que si el menú, evidentemente, de low cost hacía las funciones, yo soy de los que opino que para un lado y para el otro no hace las funciones. Ya. Un menú tiene que tener el precio a base de calidad, porque al final estamos en restauración. Y en restauración lo que queremos es dar buen alimento al cliente para que se sienta bien, no para que se sienta mal. Claro. Y esto es importante. Sí, bueno, y es muy importante lo que acabas de decir, pero antes yo creo que se iba también mucho más a volumen. Tú ibas ahí, llenabas, y ahí es donde sacabas la rentabilidad. Y es que ahora está todo tan sumamente asustadísimo que es mucho más complicado, claro. Y lo que no puedes hacer es matarte a trabajar para decir al final... Hoy por hoy es imposible. Claro. A ver, el menú del día antiguamente era para el obrero. Claro. Ahora mismo el menú del día es para ejecutivos. Claro. Sí. Ha cambiado mucho. Y rotaban las mesas. Unos comían, se levantaban, se iban los siguientes. Y había hasta 3 y 4 turnos, Claro. Por la nuestra es que ahora zona lo que hay muchas veces después de un menú y una sobremesa. Claro. Y eso baja el margen. Claro. El tardeo famoso, ¿eh? Porque Claro. el tardeo, bueno, hay tardeos y tardeos. Ya. Bueno, sois uno de los grandísimos locales que estáis ahí a veros al tartiere. Yo que soy muy del Oviedo, veis, oye, para un día que puedo sacar pecho aquí si son... Vamos, dale, que tengo unos ganes. Es Claro. que yo Creo estoy que ahora nerviosa mismo cada estamos vez en que lo mayoría. pienso. Mira, yo el otro día cuando fui a lo de Les Guisanderes no pude dejarlo en el discurso. Tuve que poner con orgullo, valor y garra, seguiré guisando para la gente del mío Oviedín. Es que no lo podía evitar. ¿Cómo no iba a sacar yo ahí? Claro. Y los que me conocían que fueron a verme y tal, y dijeron, ¡Lucía! Ahí el Oviedo. Y digo, hombre, ¿cómo no? Bueno, uno Richard de la Naveta dijo, Richard de la fíjeme en esas Naveta, palabras, claro. fíjeme en esas palabras. Y digo, ¿cómo te vas a fijar, hombre? Todos los que somos de ahí estamos. Que no pasa nada, los del Sporting ven allí y comen como dioses, Que sí, ¿no? y Claro. bienvenidos. por supuesto, Estamos siempre, para vender claro, y bienvenidos, pero mañana Bueno, al Oviedo por eso digo. a por todas. Claro. Contáis dónde estáis ahora, porque en 2005 cambiasteis. Sí, Y es verdad estuvimos... que no tenéis problema, pero marchasteis un poco más para arriba, un local más amplio, ganasteis mucho ahí, ¿no? Sí, En sí, cocina bueno, también. Ya lo necesitamos. Eso. Empezamos en la Plaza Pedro Miñor, Eso. en Oviedo, que ahora es el punto cero del oviedismo, que es Bien. así. Y con el tiempo el local nos quedó pequeñín y ya nos fastidiaba bastante decir, oye, no tengo mesa. Entonces empezamos a tener inquietud y empezamos a buscar un local, digamos, más amplio y cercano. Y tuvimos la gran suerte que 40 metros más arriba, en la zona de Alejandro Casona, encontramos un localín curioso, más o menos unos 200 y pico metros cuadrados, con un comedor muy rico y con un ventanal Unos cristales precioso. muy luminosos. Que pasa el Sí. autocar por Sí, ahí sí, y todos sí. nos chiflamos. Bueno, el caso ye que nos vino muy bien, pudimos acomodar a la gente de otra manera, le dimos otra imagen al local más fresco
y desde entonces estamos ahí muy felices. Y estáis en la misma zona, tienes una terracina guapa. Mantenemos clientela, los amigos, los vecinos. Encima, connotación. A ver. Donde está el local hoy por hoy de la Tabernilla, bueno, sí. Aquella era la huerta de mi padre, donde cultivaba faves, tomates, faves de mayo, lo que tocara temporalmente. Claro. O sea, esa esquina que hace Alejandro Casona con ahora la famosa calle Tomás Frígilis, número 6, la Tabernilla. Pues esa esquina era la huerta de mi padre. Qué guay. Que yo por el barrio soy muy famosa. No sé si lo sabes, llevo allí 52 años. Porque ella es muy guerrera. Ella es famosa porque ella es muy guerrera. No sé por qué lo dices, ¿eh? Y porque sigo siendo, aunque mis padres ya hayan fallecido hace años, sigo siendo la fía de Joaquina. Tú no eres Lucía, ella es la fía de... Yo soy la fía de Joaquina, la de Facetos. Pero eso yo lo guapo. Y así me conocen y bueno... ¿Sabes que mi abuela vivió en Facetos? 33. ¡Ostras! Un poquitín más arriba de nosotros. Sí. Mi abuela vivió en Facetos y mi mamá fue a vivir para allá, claro. Ella ya vivió en los edificios nuevos. Ahí había un muro antiguamente y ella ya vivía en los nuevos. Pues mira, casi vecinos, para que lo veas, ¿eh? Mola. Bueno, Rafa, Lucía, la Tabernilla de Oviedo, muchísimas gracias. Un abrazo grande y enhorabuena por eso, Guisandera. Hay que seguir peleando por ello y muchos años. Muy bien, cuidamos. Gracias.